No hay sueño americano, no hay banda, no hay amigos, no hay nada que permanezca inamovible. Todo se va diluyendo lentamente, así como una cumbia que se va ralentizando y ralentizando y ralentizando, mientras tú te quedas parado en un lugar que de pronto ya no existe. Ya no estoy aquí es la gran propuesta por parte de México para participar en los Óscares, y aunque ya hicimos un review sobre la película que les dejo por aquí, vamos a platicar un poco más acerca de si se merece o no esta nominación. Pasen ustedes a la sala de cine. Como suele suceder últimamente en absolutamente todo lo que sucede en los medios de comunicación, en las pantallas y en el medio del espectáculo, nada va exento de una fuerte polémica, y tal es el caso de Ya no estoy aquí, esta cinta que fue estrenada en Netflix hace unos cuantos meses y que ha sido elegida por la Academia Mexicana de Cinematografía para representar a nuestro país en los Óscares. Hay que aclarar, esto no es la nominación al Óscar. Cada año la Academia presenta su propuesta y es el comité de los Óscares quien decide si va a participar dentro de la terna final, así que le falta todavía un largo trecho. Sin embargo, este episodio de la sala de cine trata de explicar un poco las razones que la podrían hacer merecedora de esta nominación y por supuesto hablar un poco de la polémica que ha girado alrededor de su nominación. Y obviamente mucho de la polémica venía de que se estaba enfrentando con la cinta Nuevo Orden de Michel Franco, una película que por supuesto tiene todo el valor del mundo, viene de ser ganadora ni más ni menos que en Venecia. Por ahí hice yo un review que por ahí me parece que quizá no lo hice de la manera más adecuada porque muchas personas lo malinterpretaron. No me refería yo en ningún momento dentro de ese review a que fuera una mala película. Por supuesto que no es una mala película, no merecería un premio de tan gran envergadura de serlo así. Sin embargo, la situación de la polémica, la visión del creador, del director, junto con los comentarios que hizo, de pronto parecía que estaba un tanto cuanto desnivelado, así como el propio discurso de la cinta, que sí se percibe como una película que está hecha desde arriba y desde muy lejos de la pobreza, aunque finalmente se trataba más acerca del autoritarismo que nace cuando una sociedad se va al carajo. En el caso de Ya no estoy aquí, Fernando Frías de la Parra hace muy bien en meterse en esta cultura de los cholombianos, esta cultura que nace en Monterrey, en los barrios bajos. Por ahí cuando hice yo la crítica alguien me aclaraba, nosotros, alguien que formaba parte de esta misma tribu urbana, nos comentaba ahí, no era que precisamente ellos a sí mismos se nombraran los cholombianos, sino que más bien fueron los medios de comunicación y tal, pero la situación era hablar finalmente de una tribu urbana que nace en la parte más paupérrima de Monterrey, cuestión que me pareció extraordinariamente interesante y muy inteligente, y que sin embargo también ha formado parte de esta polémica, ya que de pronto por ahí la gente rica de Monterrey, particularmente del municipio de San Pedro Garza García, el municipio más rico no solo de México sino de toda Latinoamérica, es un lugar en donde realmente se vive con toda la opulencia. Monterrey es una ciudad absolutamente poderosa y rica, y creo que también ahí está muy interesante lo que sucede, porque Fernando decide abandonar de pronto la narrativa que nos repiten una y otra vez acerca de historias que suceden en la Ciudad de México. Sí, hemos visto muchas películas que se realizan en otros lugares, en el norte, cuando tienen que ver con el narcotráfico, como Eli, como El Infierno, en zonas rurales, a veces lejanas, por ejemplo, como Sueño en otro idioma, ¿no? que ocurre más bien hacia el sureste mexicano, y sin embargo nos referimos poco a un cine que no ocurra o en estos lugares muy rurales o en ciudades que no sean propiamente la Ciudad de México. Y asomarse a ver todo este asunto de estas bandas de jóvenes era muy interesante. Tener además al personaje de Ulises, que iba realizando toda esta travesía en la cual, como decía yo al inicio de este review, parece irse despojando o desprendiéndosele a él todo lo que es lo que lo sostiene, todos estos pilares de sus amistades, de su mundo, de sus cortes de cabello, de esta tribu en la cual finalmente encuentra un lugar en donde estar, y que desafortunadamente se va diluyendo a través de la violencia que lo lleva a irse a los Estados Unidos a una travesía como
Ulises de la mitología griega, para después regresar y encontrarse absoluta y totalmente vacío en una escena realmente conmovedora donde comienza a bailar, mientras vemos por un lado San Pedro Garza García, ya a lo lejos estos grandes edificios, la opulencia y la riqueza, y finalmente él sumido nuevamente en la pobreza. No es una película que hable de la miseria como tal, es una película que ocurre en ese escenario y eso la hace muy interesante, y además muestra un México que para nosotros mismos los mexicanos que no vivimos en esas zonas puede ser muy interesante. Creo que ahí hay un gran valor en cuanto a la hechura de la película. Yo no soy muy fan de pronto de que los directores prefieran ocupar a gente que no son actores, lo hacen mucho para tratar de lograr una naturalidad, un realismo, y creo que de pronto sí el quehacer actoral a la gente que se dedica a eso, que se prepara, que estudia, pues es un tanto cuanto como una falta de respeto, aunque a veces les funciona muy bien. Ahí tenemos el ejemplo de Yalitza Aparicio, y acá en el caso en particular de Juan Daniel García, que hace el papel de Ulises, la verdad es que es un chico que no tiene una gran preparación actoral y que sin embargo lo hace muy bien, así que también en la parte actoral, además de la dirección y de la historia, podemos encontrar cosas interesantes. Creo que además Ya no estoy aquí, a pesar de no enlazarse con el cine comercial, a pesar de ser una película no muy sencilla, en la cual muchas personas podrán decir es que realmente pareciera que no sucede nada porque todo va sucediendo entre líneas, la verdad es que nos ayuda a observar una realidad mexicana bastante interesante que vale la pena contarse y que creo que le puede ir muy bien en la situación de los Óscares. Por ahí en Netflix invitaron a Alfonso Cuarón y a Guillermo del Toro a hablar de la película para darle un refuerzo, como obviamente parte de esta promoción que se va haciendo, y la verdad es que los dos directores hablan maravillas acerca de esta producción porque realmente resulta refrescante en muchos sentidos, incluso la propia música, de la cual la verdad es que yo no soy un gran fanático de la cumbia, y de pronto me encontré pues sí, moviéndome cadenciosamente y tratando de entender un poco más lo que era esta tribu urbana. Muy interesante todo lo que sucede alrededor de ella, desde los cortes de cabello, como lo platicaba yo en el review original, que nos remiten de pronto como a las tribus aztecas, que para muchos, y esa es otra parte de la polémica, ha resultado como un tanto cuanto, ay, ¿qué están haciendo? ¿No? Sobre todo, insisto, para la gente rica de Monterrey, de pronto era como, no vayan a pensar que todos somos así, obviamente no, pero sí, estas realidades han existido y existen y son importantes de retratar, y es por eso que se vuelve muy interesante lo que sucede con esta película, porque no puede uno evitar que surja el desafortunado clasismo que tenemos nosotros en nuestro país, el hecho de que de pronto seamos como reticentes a entender las realidades que vivimos. Lo platicaba yo alguna vez en un review, una vez me topé con un director creativo de una agencia que decía, guácala, las películas de los 90 que solo eran de güeyes pobres en el centro, ¿no? Y chale, la verdad es que sí, la mayor parte de las películas de los 90 tenían mucha sustancia, pero sí, siempre nos estaban narrando este tipo de historias y valían a veces mucho más la pena que estas comedias románticas que nos han recetado durante los últimos 15 años, que la verdad es que terminan doliéndote los ojos de tanta estupidez y sobre todo de que esté todo tan lejano de la realidad. Y con Ya no estoy aquí sí puedes sentir y palpar la naturalidad, tanto en la dirección como en la actuación, la propia fotografía, y adentrarte un mundo al cual vale la pena que nosotros veamos. Las tribus urbanas son cuestiones fundamentales para todos los jóvenes. No sé en este momento, quizá por mi edad, obviamente soy ya un tipo maduro, no sé cuáles sean las tribus que puedan estar populando por ahí, pero al menos en la época en la que yo era joven, en los 90s, en los 2000s, pues ahí estaban los ponquetos y los rockeros, y estaban los salseros, y estaban como todo este cúmulo de lugares y espacios en donde te cobijabas para tratar de sobrevivir ese periodo tan complejo que es la adolescencia, que acá se retrata extraordinariamente bien. No me parece que debiera haber ninguna polémica, bien podrían haber elegido un nuevo orden, pero se decantaron por Ya no estoy aquí, que había ganado ya en los Arieles, que había dado muestra de cómo había impactado en los miembros de la academia, y que finalmente me parece muy triste que de pronto pueda haber una polémica alrededor de si la película retrata o no a lo que queremos que vean de nosotros. México es un crisol de culturas y de lugares. Ahí está todo el norte, ahí está todo el centro, ahí está todo el noreste, como la parte de Monterrey, ahí está el centro, el Bajío. Definitivamente es impresionante la riqueza cultural que hay en nuestro país, y qué maravilloso es que de pronto los cineastas volteen a verlo y nos muestren a quienes vivimos en otra zona del propio país que México es mucho más grande que esa cultura predominante que viene de la Ciudad de México. Para mí realmente creo
creo sinceramente que puede tener buenas posibilidades de impactar en los Estados Unidos, porque va a mostrar también esta situación de los migrantes, en donde además tristemente van a mostrar cómo son los propios mexicanos, los propios latinos a veces, quienes son los peores enemigos de los latinos que llegan a emigrar allá, y sobre todo porque la cuestión del personaje, este personaje necio, parco, a veces complejo, un personaje que no te termina a lo mejor de caer bien por ser tan necio, tan amarrado a su propia naturaleza y no tener ganas aparentemente de evolucionar, que finalmente nos representa eso, ¿no? Como de pronto queremos amarrarnos a una sola edad, a un solo momento de nuestra vida, algo que ocurre muchísimo. Yo lo veo con gente más madura, gente de mi edad, que única y exclusivamente piensa en la música de antes, la educación de antes, el momento de antes, aquel momento en el que se sintieron extraordinariamente bien, pero no han logrado traspasar hacia otro momento de su vida y se quedan, como el personaje de Ulises, vagando en un limbo de recuerdos y de soledad. Extraordinaria película. Como lo dijimos en su momento en el review, tiene sus 4 cojines y medio y estoy seguro de que está muy cerca de poder ser nominada a los Óscares. Vamos a ver cómo le va. Ya lo platicaremos en su momento. Por lo pronto, solo quería yo comentar un poco acerca de esta polémica. Mil gracias por vernos el día de hoy. Si les gustó esto, por favor, platiquen ahí con nosotros qué les pareció la película. Si ustedes recuerdan otra tribu urbana que mereciera una película, porque no sería muy interesante. Por favor, regálenos un like, suscríbanse y estamos aquí en la sala de cine platicando con ustedes cada semana. Bye.